Hola, a nombre de las organizaciones que coordinan este evento, les doy la más cordial bienvenida al intercambio de experiencias de proyectos de impacto sobre estudios de vulnerabilidad y mujeres. Con esta actividad buscamos socializar las repercusiones de nuestras investigaciones en beneficio de la sociedad. En esta ocasión contamos con la participación de un par de colegas que nos van a compartir sus experiencias sobre un proyecto de educación afectivo, sexual y reproductiva en los centros educativos. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Perla del Carpio Obando, estimadísima colega de la Universidad de Guanajuato, quien moderará esta sesión. Doctora Perla, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Isis. Agradezco la invitación y es un acierto que se generen estos espacios para compartir experiencias en diferentes latitudes. Nos acompaña hoy en este intercambio de experiencias de proyectos de impacto sobre estudios de vulnerabilidad y mujeres, Zenaida María Andreika y Rosaelia Aguirre de Santiago. Voy a compartir algunos datos curriculares de nuestras compañeras. Zenaida María Andreika es investigadora predoctoral en el grupo AFIN Barcelona desde 2022. Desde el año 2023 también es beneficiaria de la beca Joan Oró, en el marco del cual se está llevando a cabo su tesis doctoral. Sus áreas de investigación incluyen la sexualidad, la infancia, la adolescencia, las tecnologías digitales y las prácticas sexuales digitales. Actualmente, Zenaida María se encuentra inmersa en una investigación doctoral sobre la intersección entre la sexualidad, la infancia, la adolescencia y las tecnologías digitales en centros de educación primaria y secundaria en la provincia de Barcelona, en España, como parte del proyecto de investigación Sexafin. Su trabajo se centra en explorar cómo las infancias y adolescencias se relacionan con la sexualidad y los dispositivos digitales. A continuación, Zenaida María nos compartirá su experiencia en este trabajo de investigación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias para esta introducción. Muchas gracias, Isis, por la organización y por la invitación de presentar hoy. Y también gracias, Perla, por toda la introducción que nos has hecho. Muchísimas gracias. Antes de empezar a presentar los resultados de investigación y explicaros un poco qué es el proyecto Sexafin, quería hacer una mención que inicialmente en esta presentación estaban también mis dos compañeras, Esther Malgoza y Bruna Álvarez, que también ha trabajado mucho con Rosaelia, que os explicará más adelante. Pero por temas de conciliación familiar hoy no han podido estar y por lo tanto estaré yo explicando pues un poco para las tres. Por lo tanto, hoy os voy a hablar de niños, niñas, sexualidades y pantallas dentro del marco del proyecto Sexafin que ya hemos mencionado antes y explicaré un poco primero de dónde ha partido este proyecto, qué busca y por qué estamos aquí, qué estamos investigando. No, el proyecto Sexafin es parte de un grupo de investigación que se llama AFIN Barcelona, que es parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. El proyecto parte en el año 2017 con una metodología peculiar, en el sentido de que es una metodología que implica tanto investigación como acción y tiene como objetivo conocer qué saben los niños y niñas sobre sexualidad, cómo hablan las personas adultas de estos temas con ellos y ellas, si lo hacen, ¿no? Porque muchas veces a los adultos nos puede costar hablar de temas que se consideran tabú dentro de nuestra sociedad. Y también saber cuáles son las limitaciones y potencialidades de las familias y el profesorado. Esto sería como el objetivo de investigación. En cuanto a la acción, la idea es crear unos espacios de diálogo donde pues, se pueden compartir cuestiones relacionadas con la sexualidad, experiencias, vivencias, creencias, pero a la vez cuestionando los imaginarios sociales y prácticas educativas. De esta forma se crea un conocimiento colectivo. ¿Por qué es importante el año en cual partió 2017? Porque claro, la investigación, esta parte, no la que estoy presentando yo, que es la de Barcelona, ocurre en la provincia de Barcelona, en la región de Cataluña de España,
Y bueno, luego Rosa nos explicará más sobre la parte internacional del proyecto. Pero en el año 2017 en España no había ni un tipo de legislación que apoye los proyectos de intervención o de actividades, ¿no?, dentro de los centros educativos en las escuelas. Todo lo que era relacionado con sexualidad no había ni un tipo, ni currículum, ni ley que apoye. Pero por gracia, ¿no?, en el año 2017 dos escuelas valientes no han decidido tirar con nuestro proyecto adelante y aceptar que hagamos estos talleres que hacemos con los infantes desde edades muy, muy pequeñas, es decir, lo que aquí es infantil 3, que tienen 3 añitos. Y hoy en día estamos trabajando incluso con adolescentes hasta cuarto de la ESO aquí en España, que es la educación secundaria obligatoria, que es hasta los 16. El proyecto tiene cuatro patas, ¿no?, como nos gusta llamarlas, cuatro líneas de acción. Por una banda, hacemos talleres con los infantes y adolescentes. Por otra, con el profesorado, tanto grupos focales con ellos, con toda la comunidad educativa, de hecho. Y la tercera, con las familias. Y por lo último, intentamos que se hagan una devolución a la comunidad. Esto no siempre se lleva a cabo por limitaciones de tiempo, de personal, económicas, y que al final, ¿no?, en una ciudad es más difícil, pero se intenta hacer a nivel de barrio. Si hemos empezado con 2 escuelas en 2017, hoy en día, en 2024, bueno, esta es una actualización de diciembre de 2023, esta tabla que se ve aquí en la pantalla. Hemos hablado alrededor con 3.840 infantes. Aproximamos que ahora a final de curso, ¿no?, que nos estamos acercando, el curso escolar aquí en España acaba en junio, hemos superado ya los 4.000 infantes. Pero son actualizaciones que siempre vamos, ¿no?, con retraso, como vamos haciendo talleres, pues no llegamos a actualizarlo. ¿Cuál es nuestra metodología? Principalmente en los talleres con los infantes. Es que utilizamos disparadores de narrativas artísticos, es decir, en la mayoría de casos son dibujos que lo que hacemos, nos presentamos, ¿no?, en el aula, explicamos qué hemos venido a hacer y les decimos a los niños que se tienen que separar en 4 grupos, como ellos se sienten cómodos, que estén a gusto unos con los otros y que tienen que hacer un dibujo en función del temario del taller, que a continuación veis un poco dos talleres. Uno de ellos sería qué saben los infantes sobre sexualidad y el otro más relacionado con las pantallas. Y ahora, ¿no?, para entender un poco más el contexto, iré pasando. Pero primero todo vamos a hablar de sexualidad e infancias. ¿Cómo se construye la sexualidad dentro de nuestra sociedad, ¿no? Porque muchas veces la infancia se le asocia esta idea de protección. Por lo tanto, la sexualidad, ¿no?, la atribuimos al mundo adulto. Solo los adultos pueden tener sexualidad, mientras que las infancias se describen como asexuales, igual que la vejez, de hecho. Y hay una necesidad de protegerla. ¿De qué la protegemos? Tanto de información. Muchísimas veces la protegemos de información. Entonces, ¿cuándo podemos empezar a hablar de sexualidad? Pues en la pubertad. ¿Y por qué? Porque en la pubertad es el inicio de lo que es la vida reproductiva. Y esto hace que muchas veces, y la mayoría de veces, la sexualidad se le atribuye a la reproducción y a una sexualidad adulta, porque la miramos desde una perspectiva de prácticas sexuales. Volviendo un poco a esta idea de que tenemos que proteger la inocencia de los infantes, lo que realmente estamos haciendo es crear una falta de información sobre sexualidad. Y cuando creamos esta falta, los infantes sí que tienen necesidad, ¿no?, los niños y niñas, de conocer más, y tienen curiosidades. Entonces acceden a la información por otro lado, por el grupo de iguales, por la tele, el internet e incluso en la pornografía. No, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la sexualidad como un aspecto central del ser humano.
Y además, la sexualidad y la información sobre sexualidad es un derecho. Por lo tanto, en esta idea de proteger la inocencia, lo que estamos haciendo es que estamos vulnerabilizando a los niños, niñas y adolescentes porque les estamos privando de la información que luego les puede ayudar a tomar decisiones informadas y saludables para ellos mismos. En esta no idea que la sexualidad se le atribuye a la reproducción, acorde con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es mucho más que esto, ¿no? Es central a lo largo de toda nuestra vida, no implica ni infancias ni adultez, nacemos con sexualidad. Y no engloba solo prácticas sexuales, pero también identidad de género, roles, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. A nosotras también nos gusta hablar sobre comunicación, sobre consentimiento, que también son partes importantes de la sexualidad que muchas veces no las contemplamos. Por lo tanto, ¿no? Os dije que dejamos a los infantes, ¿no? que hagan estos dibujos con diferentes temas. Y aquí vemos un ejemplo de qué es la sexualidad de la perspectiva de los infantes. Luego, con ellos, hacemos de los 4 grupos que se crean al principio, hacemos 2 grupos focales. Juntamos 2 y 2, nos solemos aconsejar juntamente a los maestros y a los profesores cómo hacer esta unión, porque claro, es muy importante que se sientan cómodos y a gusto y que es un espacio seguro. De hecho, el consentimiento se trabaja también de forma transversal en el hecho de que les explicamos que se pueden retirar en cualquier momento y que ellos firman un asentimiento que quieren participar. Y siempre que tienen dudas sobre el proyecto nos lo pueden preguntar. Y han habido algún caso, muy poco, sí que es verdad, en cual nos han dicho, ya no me siento cómodo. Pues no pasa nada, buscamos otra cosa que se puede hacer. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí en esta representación de qué es la sexualidad? Hay dibujos de diferentes edades, ¿no? De 9 a 10 años, que es el de arriba, donde que vemos 2 prácticas sexuales, un pene muy grande y una penetración. Y en los otros 2 ejemplos, ¿no? Que son 2 dibujos de niñas entre 11 y 12 años, que también tenemos una penetración, un embarazo, prácticas sexuales, ¿no? Si al final nosotros como adultos muchas veces explicamos la sexualidad a partir de la reproducción, también los infantes es la información que van a tener. Y además, cuando pensamos en estereotipos de género, ¿no? Y cómo se construye la sexualidad masculina y femenina, vemos que hay estereotipos, ¿no? Lo que podríamos considerar la sexualidad masculina es fuerte, es activa, hay unos penes muy grandes. En cambio, la sexualidad femenina estereotipada es pasiva, como podemos ver en este dibujo que está hecho por niños y niñas también de 11, 12 años. Muchas veces no aparece la cara. Y luego hay los gemidos, ¿no? Estos sonidos que también vienen como una representación desde la pornografía, que muchas veces los niños y niñas los asocian al dolor. Porque claro, ¿no? Cuando se grita se piensa, ¿no? que una persona lo está pasando mal. Y esto también es una vulnerabilización, porque no explicamos lo que está pasando. Por lo tanto, en esta idea de cómo está vista la sexualidad dentro de nuestra sociedad, como nosotras estamos en Barcelona, hablaremos un poco del contexto catalán y cómo se articula el discurso sobre sexualidad de los niños y niñas con las pantallas. Un estudio realizado en el año 2019, un momento, ¿no? En la Universidad de Mallorca, avisan, ¿no? Pues dicen que el acceso a material con contenido sexual explícito en España es a los 8 años. Es decir, el acceso a pornografía es a partir de los 8 años. Esto no quiere decir ni que todos los niños y niñas miran pornografía o que buscan pornografía o este contenido sexual explícito, sino que a través de diferentes medios, como por ejemplo estos anuncios de tipo pop-up, que tú entras en una página y te salen en otra, pues muchas veces es una imagen pornográfica o contenido sexual explícito.
De otra banda, un artículo un poco más antiguo, de 2017, nos explica que en España los menores de edad, en un porcentaje de 36,1%, participan en intercambio de mensajes con contenido sexual, que es el sexting, a los 17 años o antes incluso de los 17 años. Otro estudio un poco más actual, ¿no?, posiciona el inicio del consumo de pornografía para las mujeres a los 15 años. Pero aún así, ¿no?, que es un consumo implica que es un poco más regular, sí que un 13,5% de las mujeres visualizan sus primeros vídeos pornográficos entre los 12 y los 13. Podemos ver, ¿no?, que estos contenidos y estas edades a partir de cuál acceden a este tipo de información varía mucho. Porque es a partir de un cierto punto. Ahora hay diferentes vías por cual lo pueden acceder y no significa que todos los niños y niñas, especialmente en este caso que estamos hablando de niñas, miran pornografía. En todo este sentido, la edad de acceso a dispositivos tecnológicos es muy tempraniza, ¿no? Se posiciona entre los 7 y 9 años en los casos de los niños y entre 4 y 6 en caso de las niñas. Y en todo este contexto actual, ¿no?, de las nuevas tecnologías y el acceso a Internet muy generalizado, ¿no? En España estamos hablando de más de un 90% de las personas que tienen acceso a un dispositivo electrónico. También viene, ¿no?, otro lado, que es que un 46% de las mujeres jóvenes han recibido mensajes o comentarios o imágenes de carácter sexual sin su consentimiento a través de las redes sociales. Esto nos muestra, ¿no?, un tipo de violencia, aunque no se asocia la violencia a la sexualidad. Al final la violencia no es parte de la sexualidad, pero sí que utiliza herramientas de la sexualidad. Esto a nivel de España. En Cataluña, 90% de los niños y del 30% de las niñas admiten haber han consumido pornografía en algún momento, ¿no? Principalmente los niños nos dicen que es para satisfacer un deseo sexual y las niñas nos dicen que es por curiosidad. Otro informe que ha salido justo este año, acaba de salir, nos dice que 7 de cada 10 adolescentes catalanes consumen pornografía y acceden a ella por primera vez a los 12 años. Aún así, hoy en día, a partir de mucha conversación sobre este tema, los centros catalanes educativos de primaria prohíben, cuando salió este estudio en 2023 era un 23%, hoy en día es una ley que se aplica a partir del curso 2024-2025, donde no pueden utilizar dispositivos digitales como los móviles en horas lectivas, a no ser que no es un recurso pedagógico. Por lo tanto, en todo este contexto también de alarma social, ¿no?, que ha salido también con un documental sobre la pornografía, la consejera de Educación, Ana Simó, dice que el enfoque es educar, no prohibir. ¿Y cómo educamos dentro de este alfabetismo digital o pornográfico? Pues primero de todo tenemos que preguntar a los niños y niñas qué saben sobre el tema de pantallas. Pero en España hoy en día, ¿no? ¿Recordáis que al principio de la presentación había dicho que hemos empezado el proyecto en 2017 sin ningún tipo de apoyo? Pues hoy en día, en 2020, ha salido la LOMLOE, que es la legislación que aplica la educación sexual, afectivo-sexual como materia transversal obligatoria a todas las edades, que es muy importante para nosotras, y para el proyecto ha sido un apoyo increíble, porque claro, los centros educativos se han visto en la situación de tenemos que educar a estos infantes, pero no sabemos cómo, porque no tenemos tampoco la formación. Y aquí nosotras, en base a nuestra investigación, hemos podido crear formaciones para el profesorado para poderlos ayudar a acompañar a los niños y niñas. Luego, en el año 2022, ha salido la ley Solo sí es sí, que garantiza la seguridad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su propia sexualidad, el derecho al bienestar y la integridad sexual. Y luego, en 2023, se aprueba también la ley trans, que permite la transición. Y luego, un poco antes, ¿no?, en 2019 sale la primera versión del Coeduca't,
que es el nuevo currículum a nivel local aquí en Cataluña. Y en 2022 se vuelve a actualizar y está explicado por cada categoría de edad qué partes de la sexualidad se tienen que trabajar. Este ha sido un apoyo muy importante, pero esto no significa que no ha habido también resistencias, no han habido diversas campañas contra de la educación sexual. Por lo tanto, ¿qué nos han dicho a nosotras, los niños y niñas, sobre sexualidad y pantallas? No los buscadores. ¿Qué quiere decir? Cualquier plataforma. Y aquí un niño nos cuenta que aquí a la escuela hace unos años te decían busca XXX en Google. Y un día lo busqué. Entonces la investigadora le pregunta, ¿y qué te aparece si pones XXX? Cosas muy raras. Salían penes y tetas y culos y bueno, eran raros. También así había gente haciendo el amor y eso. No, esto es un verbatim de un grupo focal con niños entre 11 y 12 años. El original es en catalán. Y a la izquierda tenemos una representación de un tipo de buscador que es el Google con esta búsqueda de porno. Este niño ahora va en sexto de primaria, ¿no? Y esta información, el niño que le había dicho pasó hace 2 años, es decir, cuando él iba a cuarto de primaria, que tenía entre 9 y 10 años. Y este niño está pasando por lo que nosotras diríamos que es un proceso de doble vulnerabilización. Porque por un bando no tienen la información para saber qué hacer con este tipo de contenido que les accede, ¿no? Como hemos explicado antes, acceden a contenido pornográfico no porque lo buscan necesariamente, pero porque no se les dice de los pares de iguales o salen en mensajes en internet. Y por otra banda es que tampoco ha podido hablar con un adulto de referencia porque se sentía incómodo. Entonces, esta situación de doble vulnerabilización causada por la falta de información sobre sexualidad. Luego el Internet también sirve como una fuente de información, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de este tipo de buscadores buscando otra vez XXX. Veréis a lo largo de la presentación que los niños y niñas utilizan indiferentemente, es decir, tienen el mismo sentido porno con XXX y luego páginas web o aplicaciones. Los usan intercambiable, entonces se refieren al mismo tema. Pero también lo que es curioso, ¿no? Si nos fijamos en el dibujo, que también son niños y niñas entre 11 y 12 años, que salen, pues salen prácticas sexuales, unos penes sobredimensionados. En cambio, la vulva es tapada. Y podemos ver una invisibilización de la vulva dentro de estos dibujos. Y cuando preguntamos por qué no la dibujan, es que nos dicen que no saben cómo se dibuja. O una vez un niño nos dice, es que no puedes dibujar un agujero en un papel. Entonces, ¿no? En este contexto preguntamos, la investigadora pregunta, ¿y qué más podemos buscar en Google? Y un niño nos dice mucho tipo de cosas. ¿Y habéis buscado información en Google? Sí. ¿De sexualidad? No. Claro, a veces cuando buscamos cosas en Google pueden que salgan cosas que no son verdad, ¿no? Sí, y por esto siempre en vez de buscar en Google le pregunto a mi madre. No, aquí vemos que los familiares, especialmente las madres, suelen salir más, son también fuentes de información. Y aquí se puede observar la importancia de hablar sobre sexualidad con los infantes, porque ya les estamos ayudando a desarrollar el sentido crítico si los estamos acompañando. ¿Qué quiere decir el sentido crítico, no? Igual que como estamos enseñando, porque un artículo en internet es más creíble que otro o les explicamos qué es el fake news, podríamos hablar también de información sobre sexualidad, porque al final el procedimiento es el mismo, lo único que cambia es el tema. También, ¿no? Existe el TikTok, que es una red social donde se ponen, la gente sube vídeos, no hay fotografías, solo hay vídeos haciendo pues diferentes movimientos, explicando cosas o bailando. No, y en este caso, en esta cita tan larga, hay una niña que nos explica que estaba viendo bailes no adecuados en TikTok. Y cuando le hemos preguntado qué es un baile no adecuado,
Nos ha dicho que no sabe cómo explicarlo, pero es gente en ropa interior y que enseñan partes del cuerpo. Claro, la política de las redes sociales es que no se pueden enseñar los pezones, no se pueden ver los genitales, etc. Nosotras hemos interpretado estos bailes como mucho eróticos, ¿no? Pero cuando le hemos preguntado qué sensación tiene cuando ve esto, nos dice, no sé, depende. Antes, cuando aún no sabía tanto de este tema, sentía cosquillas en la barriga, pero ahora ya no. Y cuando hemos preguntado si eran cosquillas que le gustaban o le generaban incomodidad, nos ha dicho que era incomodidad. ¿No? Los infantes, las niñas y los niños tienen muy inculcado esta idea de lo que se puede ver y lo que no. Y esto viene, ¿no?, también de este binomio que he explicado al principio entre la adultez y la infancia, que los niños no pueden ver estos tipos de contenidos. Entonces, cuando llegan y lo ven, sensaciones que a lo mejor podrían ser asociadas, sensaciones positivas al placer, lo interpretan como incomodidad, especialmente las niñas, porque además cuando ellos nos explican el pene, ¿no?, sí que hay una palabra, ¿no? Se empina, se empalma, pero para la vulva no hay un consenso en cómo decir lo que sentimos, ¿no? Muchas veces nos dicen que hace chup chup o, o este tipo de metáforas. Entonces aquí también estamos vulnerabilizando, porque si no acompañamos tampoco a los infantes en identificar las sensaciones de sus propios cuerpos, no estamos dificultando también la toma de decisión y los procesos de dar o no el consentimiento. Pero ¿qué pasa con la pornografía? Que también es uno de los temas más como lo que aquí como mínimo en España se ha hablado muchísimo y se ha creado muchísimo pánico moral sobre el acceso que tienen los infantes a la pornografía. ¿Y qué nos dicen? Que hay muchas maneras de decirlo. Sexo, porno, echar un polvo, echar un kiki. Entonces la investigadora es echar un polvo, es decir, tener relaciones sexuales también se puede llamar porno. Y nos dicen que sí, pero que no es lo mismo. Sería si tú, por ejemplo, lo enseñes no a tu pareja, sino a mucha gente. Asocian la pornografía con el internet, pero sí que no lo asocian a una industria. No tienen la idea de que realmente las personas detrás son unos actores que lo hacen como parte de sus trabajos, que son profesionales. En cambio, ¿no?, podemos ver que utilizan muchas palabras para describir bien lo mismo. En cambio, ¿no?, por otro bando nos dicen que se encuentra en internet y es un lugar donde se ponen vídeos del acto sexual para masturbarse y sentir placer. Es decir, a la misma vez que hay este miedo, ¿no?, que utilizan la pornografía como herramienta de aprendizaje, sí que tienen la propia agencia de los niños y niñas, nos dice que sí que es para sentir placer, identifican este sentimiento. Entonces, ¿no?, para recalcar esta idea, la investigadora les pregunta, ¿y cuándo más podemos sentir placer aparte de tocarnos los genitales? ¿No? Y nos dicen haciendo el amor, mirándonos o mirando porno. De hecho, esto es muy interesante, ¿no?, que por cuenta propia los infantes no utilizan la palabra pornografía, sino solo si nosotras como investigadoras la mencionamos. Entonces sí que la pueden recuperar, pero por ellos mismos utilizan porno. Pero ¿qué pasa en esta idea del placer, no? Porque podemos ver diferencias de género, ¿no? A la derecha es un dibujo realizado por un grupo de niños que dice, qué a gusto me he quedado. Y cuando la investigadora pregunta cómo se ha quedado la niña, dice, bueno, no sé, a gusto también, supongo. ¿No? También vemos los cuerpos, ¿no? El niño con la tableta de chocolate, el pene muy desproporcional en comparación con el cuerpo. Y en cambio la niña, otra vez vemos la vulva tapada por este mismo racionamiento de que no saben cómo dibujar una vulva. En cambio, en el otro grupo, que es un grupo de niñas entre 11 y 12 años, han dibujado esta imagen donde arriba, ¿no?, escribe encima, es un momento muy agradable para tus dos. ¿Qué quiere decir? Que es un momento muy agradable para los dos. También estamos viendo, ¿no?, una relación heterosexual, coitocéntrico de penetración.
y le hemos preguntado, ¿no?, de dónde han sacado esta imagen o de dónde les ha venido la idea, cuál fue su fuente de información. Y nos dijeron que lo habían visto en un libro, ¿no? Pero vemos esta diferencia entre cómo miramos, ¿no?, el placer y cómo de invisibilizado queda el placer femenino y también cómo de invisibilizada sigue quedando la vulva. Pero, ¿no?, el porno sirve para aprender. Y aquí es muy interesante, ¿no?, esta idea de que en 2017, al inicio del proyecto, sí que nos decían que sirve para aprender. Y no, aquí la dinamizadora, ¿no?, la investigadora lo pregunta otra vez, ¿y se puede mirar para aprender? ¿Creéis que sí? Y nos dicen que sí. En cambio, este resultado del año pasado, cuando pregunta otra vez, ¿y podemos educarnos con el porno?, nos dicen que no. Entonces, pregunta, ¿dónde o cómo se aprende a tener sexo? Pues con la vida. Y esto es muy interesante, ¿no?, porque ha ocurrido este cambio de mirada. Y además de todos los grupos focales que hemos realizado sobre este tema con los niños y niñas, solo un grupo nos ha dicho que la pornografía sirve para aprender. Bueno, un niño de un grupo. Todos los demás nos dicen que no sirve y que depende de los contenidos, pero que es para tener placer. Y esto es increíble que hemos llegado a este punto. También hay que mirar, ¿no?, la otra cara, ¿no? Y aquí es donde realmente se ve las estrategias de gestión. Es decir, aquí el boom, ¿no?, en España, el boom de todo el tema de la protección de los niños que acceden a pornografía, que hay personas mayores que les hablan por redes sociales, partió en noviembre del año pasado. Entonces hemos visto que muchos de los artículos científicos ya habían salido antes. De hecho, el primero que he presentado, que es el del acceso a pornografía a partir de los 8 años, es un artículo de 2019 que ha estado en muchísimos artículos de prensa hace nada, el año pasado. Entonces, muchas veces, ¿no?, incluso para ver este tipo de conversaciones, una estrategia que utilizamos, que también es un disparador de narrativas, utilizamos situaciones hipotéticas para ver qué nos dicen y cómo reaccionarían ellos. En este caso, la investigadora les dice que se imaginen que alguien les manda un WhatsApp y que les dice de enviar fotografías desnudas y qué harían ellos. Y nos dicen que tienen unas estrategias de gestión estupendas. Un niño nos dice que lo bloquea sin enviar ningún mensaje ni nada. El otro avisa a sus padres y por final avisa a su madre, bloquea y va a la comisaría. Quiere decir, ya se han creado estas redes. ¿No? Entonces, de todas las conversaciones que hemos tenido con los niños y niñas, ¿qué no aparece en la pornografía? ¿No? Es muy importante, ¿no?, dejar estas ideas que hemos ido construyendo tanto de artículos académicos como de la propia perspectiva de los infantes. Que la pornografía es una ficción, no es sexo real, que el objetivo no es pedagógico, sino es excitar. Casi nunca aparece el consentimiento, no aparece la intimidad ni la comunicación. Los hombres suelen tener más placer que las mujeres. Gritan muchas más las mujeres, ¿no?, esta idea de los gritos, y no aparece la anticoncepción. Aquí es muy importante dejar también esta idea, ¿no?, de que hay pornografía y pornografía. Hay pornografía mainstream, que es la pornografía a la cual acceden la mayoría de los infantes, que es la gratuita, y luego hay también pornografía feminista o pornografía ética, que sí que estas ideas no se aplican, porque estamos yendo hacia una idea de igualdad y de diversidad, ¿no? Además de la pornografía mainstream, como son los cuerpos, no tenemos esta diversidad. Por lo tanto, la idea un poco de lo que cual hemos llegado nosotras es que necesitamos un alfabetismo pornográfico. Esta idea está rescatada de una directora de película pornográfica que graba aquí en Barcelona, Erika Last, ¿no? Y entonces es esta idea de hablar de ello, hablar de pornografía como ciencia ficción, que el porno no es equitativo, no es para aprender, y muy importante dotar a las infancias con herramientas para que puedan mirar críticamente, porque no podemos estar siempre ahí. También dar información verídica para entender y gestionar críticamente la información que les llega por el grupo de pares, establecer relaciones de confianza y dar información para que puedan tomar decisiones informadas, seguras y placenteras.
Y por lo último, para acabar, aquí os estoy compartiendo una infografía que ha hecho nuestro proyecto de cómo hablar de sexualidad con los infantes, que se puede acceder a través del código QR. También otro recurso es un documental que hemos presentado el año pasado. La directora ha sido justamente mi compañera Estel Malagosa, que no ha podido estar hoy, y nos habla de cómo repensar la educación sexual y presenta la realidad de la educación sexual en las escuelas catalanas, entrevistando a niños y niñas, y es disponible en abierto. Y por lo último, muchísimas gracias por esta presentación. Aquí dejo también contacto de mis dos compañeras y el mío por cualquier duda. Muchísimas gracias y le dejo ahora a mi compañera Rosa que haga su presentación. Gracias, Enaida, por compartir. Sin duda es un acierto que estén abordando estos temas tan necesarios de abordarlos desde la niñez, desde las infancias, como bien ha señalado. Es un proyecto de impacto social y me parece también una mirada muy inclusiva, tanto por considerar la participación de las infancias, y también mencionaste en diversas ocasiones a los adultas mayores. Como ir desmitificando estas creencias que podemos tener e ir construyendo otras representaciones de la sexualidad, incluyendo a las infancias. Y también me gusta que hacen investigación para la niñez, porque a veces las investigaciones tienen una mirada muy adultocéntrica. Entonces, aquí se recupera precisamente y se pone en el centro esta mirada, estas representaciones, y cómo están construyendo estas representaciones y significados de la sexualidad, del propio cuerpo. Y también me agrada y considero que es un acierto de este trabajo el hecho de recuperar y hablar desde la sexualidad, desde las infancias, y recuperar las reflexiones y dar, y también señalar la capacidad de agencia que tienen las niñas, los niños. Gracias, Enaida, por compartir esta experiencia. Ahora vamos a escuchar la experiencia también de Rosaelia Aguirre de Santiago. Ella es asesora académica en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, clasificada a partir de 2013, cuenta con una licenciatura en psicología, con especialidad en psicología clínica, también la maestría en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas, con especialidad en desarrollo e intervención comunitaria, ambas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha sido cocoordinadora de Sexafin, capítulo Ciudad Juárez, desde el año 2021. Sus líneas de interés son pobreza y bienestar, pobreza y salud mental, niñeces y sexualidades, maternidades disidentes, sexualidades desde un enfoque feminista y violencia sexual hacia personas en niñez. Actualmente cursa un diplomado en filosofía para niños, niñas en CESAFI. Es madre de Leonardo, de Cam y de Vera, quienes han traído diversos aprendizajes significativos a su vida, y también es activista por los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de la neurodivergencia y la salud mental en primera persona. Sin más preámbulo, Rosaelia, por favor, compártenos tu experiencia en este proyecto en Ciudad Juárez. Adelante, por favor. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer venir a compartir esto que hemos trabajado ya desde hace algún tiempo acá en Ciudad Juárez. Un placer estar esta mañana con ustedes. Puedes ir por favor, a la diapositiva número 8, porque lo primero, pues Enaida ya amablemente nos compartió, y para no ser repetitivas y no comernos el tiempo, pues nos vamos directamente a la parte de Ciudad Juárez. La siguiente, por favor. Bueno, aquí un poquito de los antecedentes de cómo nos involucramos acá en Ciudad Juárez con Sexafin. Ya Zenaida nos platicó, ¿no?, que en 2017 surge allá en España este proyecto maravilloso, que sus ideas principales o sus intereses eran conocer qué piensan las niñas y los niños sobre la sexualidad, y también de qué manera influye la construcción de género sobre las narrativas que las niñas y los niños construyen sobre sexualidad. En 2019 se da
la migración de este maravilloso proyecto hacia Ciudad Juárez, con lo que se denomina la primera fase de Sexafin Ciudad Juárez, con un grupo de académicas y académicos que se capacitan en la UACJ para posteriormente dar la primera versión de Sexafin sobre todo con niñas y niños que estaban en situación de albergue. Luego, la que sigue, por favor. En la UPNECH nos involucramos a partir del 2020, dado que por casualidades de la vida estaba yo dando la clase de educación y sexualidad y nos contactan para que, si es posible, presentar el proyecto acá en UPNECH, puesto que somos un nicho muy importante de formación de formadores, entonces era como muy viable hacer un efecto cascada y pues iniciamos una capacitación con un grupo de estudiantes de la licenciatura en intervención educativa y inmediatamente Bruna Álvarez empieza a conformar lo que es Sexafin Ciudad Juárez fase 2, en donde un grupo de practicantes se capacitan en el semestre enero-junio para conformar un nuevo equipo y hacer una intervención en escuelas de primaria. Desafortunadamente se viene la pandemia y de alguna manera se pone en pausa el mundo, obviamente, y nosotras iniciamos una capacitación gracias a esta maravillosa tecnología digital a través de Google Meet. Nos empezamos a capacitar y Bruna Álvarez, Estel Malgoza, Martí Torra, Diana Marre, entre otras personas, Elizabeth Méndez, nos empiezan a trabajar con esta capacitación distintos temas de suma importancia para el equipo. Y Bruna tutoriza algunas intervenciones para posteriormente, cuando se abren las escuelas, en el 2022 empezamos ya a transitar hacia la no virtualidad y empezamos a trabajar con niñas y niños en primaria. La que sigue, por favor. El objetivo principal de esta fase 2, pues era darle continuidad al proyecto de Sexafin, a la vez también darle continuidad el objetivo principal de Sexafin, que es conocer a través de la participación de niños, niñas y familias, así como del profesorado, lo que saben las infancias sobre sexualidad y reproducción, y también saber cómo hablan el profesorado y las familias, si es que lo hacen, con las niñas, obviamente en el contexto acá de Ciudad Juárez. Y obviamente brindar acompañamiento tanto al profesorado, a las familias, a niños y a niñas de primaria y posteriormente de preescolar en educación afectivo, sexual y reproductiva que le permita la adquisición de herramientas, habilidades, información para poder tomar decisiones informadas con respecto a su sexualidad en el ahora y en el mañana. La que sigue, por favor. La metodología que utilizamos, pues también tiene lo de investigación-acción, que fue una de las cuestiones que en lo particular fue lo que más me interesó y me enamoró de este proyecto. El hecho, como mencionabas tú anteriormente, de trabajar con, por y para las criaturas desde no solamente ir a intervenir, sino que ellos sean partícipes del proceso. La que sigue, por favor. Un poco de contexto de la situación de México que da pie a que nos interesáramos en participar en este proyecto, pues es que tenemos desafortunadamente el primer lugar en embarazos en infancias y adolescencias de los países de la OCDE. También el primer lugar en violencia sexual infantil, siendo que el 63% de niñas y niños menores de 14 años han sufrido algún tipo de violencia. Tenemos el segundo lugar en mundial en homicidios por homofobia. También somos el país número 10 en feminicidios.
Se ha incrementado un 63% las infecciones de transmisión sexual en los últimos años y pues vivimos en unas condiciones bastante tremendas en cuanto a pobreza, por lo cual la educación en un grupo amplio de personas pues no es la más adecuada. La que sigue, por favor. Ya específicamente en el estado de Chihuahua tenemos pues números también poco favorables en cuanto a nacimientos a mujeres embarazadas y nacimientos en menores de 18 años. Hay un 16.8% y de esos 256 son de niñas de 12 a 14 años, de adolescentes. En el 2020 hasta el 2022 se han reportado 2.693 denuncias de violencia sexual. En el 2022 hubo 9 homicidios por odio hacia la comunidad LGBT, lo que representa que somos el tercer estado con estas características. En el 2022 se presentaron 38 feminicidios y hay un 65% de aumento del VIH entre el 2020 y el 2023. Y el número de personas en pobreza es del 23.6%. La que sigue, por favor. Obviamente, pues este panorama es desalentador. En cuanto a la educación sexual integral en México, podemos recalcar el hecho de que a diferencia de España, en donde es a partir del 2019 que se inicia ya la educación como parte de la currícula, acá en México ha sido completamente diferente. Ha estado presente desde los años 70 y ha estado en cada una de las reformas educativas que hemos presentado casi en cada sexenio. Se ha mantenido y, digámoslo así, se han mejorado los contenidos. Y en 2004, por ejemplo, se incorpora en la educación preescolar la educación sexual integral. La que sigue, por favor. En el 2011, tengo ahí varias cifras, pero pues para no aburrirnos mucho, diremos las más importantes. En el 2011 se incluye en el plan de estudios de educación básica el tema de educación sexual y se asume una visión más amplia. Se incorpora lo que conocemos como la teoría de los solones, en donde se integran los vínculos afectivos, el género, la reproductividad y el erotismo. En el 2016, en los aprendizajes claves relacionados con el conocimiento del cuerpo, la salud sexual y reproductiva y sus problemáticas, se trabaja a nivel de preescolar también. En 2015, la educación sexual integral se enfatiza en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. O sea, una de las principales preocupaciones es el embarazo adolescente, que no está mal, sin embargo, pues tendríamos que tener una visión muchísimo más amplia de por qué y para qué tener educación sexual integral. Y aquí un punto también muy importante a recalcar es que la UPN y la UPNECH han participado en capacitación del profesorado desde el 2014 con diversos cursos, especialidades y programas de posgrado. Y la licenciatura en intervención educativa, que es en donde yo trabajo, tiene desde el 2002 una materia optativa que se llama Educación y Sexualidad, siendo, digamos, de las únicas carreras que tienen este tipo de materias. La que sigue, por favor. Y vamos a hablar ahora sí de los momentos en los que hemos vivido Sexafin Ciudad Juárez fase 2. Como les mencioné anteriormente, al principio se conformó un equipo que se capacitó a través de medios digitales. La que sigue, por favor. Luego se conformó un proyecto. Nosotros trabajamos un poquito diferente a cómo se trabaja en Barcelona. Nos dieron, digamos, carta abierta para que lo hiciéramos propio. Y como acá no somos antropólogas, sino que estamos formando interventoras e interventores educativos, se conformó un proyecto de intervención y como primer paso fue presentarlo a el profesorado de la escuela primaria donde se iba a aplicar. Presentamos un video
que se generó en España con los resultados que se llevaban hasta ese momento. Causó bastante revuelo porque pues se enseñaban estos dibujos que vimos ahorita con Zenaida y obviamente causó bastante furor que se hablara, por ejemplo, de relaciones sexuales, de clítoris, de vulva, de placer, etcétera. Y algunos maestros lo tomaron pues con mucha naturalidad, otros dijeron que pues había condiciones muy diferentes en México y en España, que a lo mejor iba a haber como ahí algunas situaciones complejas. Sin embargo, mostraron bastante interés, estaban preocupados por el hecho de que no le rascáramos mucho, puesto que nos íbamos a encontrar con situaciones de violencia sexual y que podíamos poner en riesgo nuestra integridad. No obstante, les dijimos que éramos garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que ellos también como servidores públicos eran garantes de esos derechos y que era nuestra obligación pues darle seguimiento a cuestiones de ese tipo. Había dudas respecto a que cómo iban a participar el profesorado, que si los íbamos a capacitar. Les dijimos que la idea de este proyecto pues era darles acompañamiento. La que sigue, por favor. Posterior a eso, también presentamos el proyecto con las familias. Además, les dijimos que necesitábamos que nos firmaran un consentimiento informado. Presentamos también el video, lo que también causó un revuelo tremendo. Había mucha preocupación respecto a cómo íbamos a trabajar el tema de diversidad, que si íbamos a llevarles ideología de género, que les íbamos a quitar la oportunidad de hablar a las familias con las niñas y con los niños sobre el tema, que el video estaba muy fuerte, que no era adecuado hablarles de placer o de clítoris, sino que hasta que estuvieran en la secundaria. Nosotros les dijimos que como tal no íbamos a llevarles así como temas, sino que íbamos a ir indagando lo que sabían las niñas y los niños, y conforme a esa información íbamos a empezar a trabajar. También una de las cosas que más les preocupaba era el hecho de que como veníamos de pandemia, había niñas y niños que tenían, o en general tenían rezago, que si no les íbamos a quitar tiempo de trabajo de lo académico para llevarles estos temas. Y obviamente les dijimos que era un tema transversal, que era sumamente importante, igual que las matemáticas, la geografía y todas las español y demás. La que sigue, por favor. Bueno, al principio estaba pensado trabajar con segundo, tercero y cuarto, segundo, tercero y sexto de primaria. No obstante, terminamos trabajando solamente con los grupos de sexto grado, que eran 3, puesto que en tercer grado hubo muy pocas familias que firmaron el consentimiento. En segundo, íbamos a trabajar también con segundo, con los pocos niños que habían permitido trabajar. No obstante, por cuestiones de logística y demás, decidimos solamente trabajar con sexto grado. Les presentamos 4 actividades. La primera actividad fue hablar sobre cuerpo y reproducción a través de una actividad que se llamaba Pon las partes del cuerpo. Había 2 siluetas y había distintas partes del cuerpo con distintas características, y las niñas y los niños tenían que conformar 2 equipos y ponerle las partes al cuerpo. Luego se hicieron alguna serie de preguntas por parte de ellos porque se nos acercaban con muchísimas dudas, pero no querían decirlo en voz alta. Entonces les dimos la oportunidad de que escribieran sus dudas en papel y que íbamos a dialogar sobre ellas. En la segunda sesión hablamos sobre consentimiento y abuso a través de unas cajas de escenarios posibles en donde se podía presentar violencia o alguna situación de riesgo. En esa sesión surgieron 2 situaciones de violencia sexual y de una posible violencia sexual que estaba ejerciéndose ahí en la escuela. Inmediatamente, por fortuna, habíamos recibido capacitación sobre violencia sexual y hicimos todos los protocolos necesarios para informar a las autoridades de la escuela, quienes le dieron seguimiento a esta situación.
La tercera actividad que llevamos a cabo era protección y autocuidado para hacer distintas frases, distintas situaciones en donde teníamos que decir si eran mitos o si eran realidad. Al final, la que sigue, por favor, hicimos una actividad de cierre. Había más actividades propuestas, sin embargo, por cuestiones de tiempo, de consejos técnicos, de una serie de cosas, pues tuvimos que acortar la aplicación y al final hicimos un cierre en donde se les pedía a las niñas y a los niños que hicieran una actividad de que habían aprendido. Esto a través de un cartel, de una infografía, de una historieta, de algún álbum, de alguna canción. Y aunque nosotros no les hablamos sobre métodos anticonceptivos ni infecciones de transmisión sexual, la mayoría de los equipos trabajaron esos temas porque son los temas que ellos conocen. La que sigue, por favor. Luego hicimos un grupo focal con las familias, en donde la dinámica era preguntarles qué entendían ellos y ellas por sexualidad, de dónde recibieron educación sexual, cómo hablaban con sus hijas y con sus hijos sobre sexualidad y qué diferencias habían notado a partir de que empezamos a aplicar el proyecto. Tuvimos una participación bastante conservadora y de esa información, de esas personas que participaron, solamente 2 en un equipo, 6 en otro y 3 en otro, respondieron a las preguntas que se les estaban realizando. Y todas ellas fueron mujeres las que participaron de viva voz. La que sigue, por favor. Algunos resultados sin rascarle tanto. Bueno, las niñas y los niños saben identificar los órganos sexuales pélvicos externos, sin embargo, se hacen como los que no saben cómo se llaman. Decían, ay, lo que tiene ahí entre medio el hombre y lo que tiene ahí entre medio la mujer, pero luego ya en la plática se sabía que sí sabían los nombres. Les daba vergüenza tener conocimientos que se supone que no deberían de tener o que no deberían de expresar que los tienen, ¿no? Les gusta hablar del tema, pero no tienen la suficiente confianza para hacerlo de manera abierta. Les gustaba más hacerlo a través de escritos. La menstruación y la concepción son temas tabú porque, pues, supuestamente no saben nada del tema, no quieren hablar del tema, pero tienen muchísima curiosidad de saberlo. La información que ellas y ellos tienen está basada en mitos. La información que les proporcionan algunos familiares, hermanos mayores en su mayoría, o sus amigos, y se corroboran hallazgos hallazgos de España, en donde también una de las principales fuentes de información es el Internet. La que sigue, por favor. Aun cuando nosotros hicimos equipos mixtos, las niñas y los niños tenían la tendencia a subdividirse en equipos de niñas y en equipos de niños. También están muy arraigados los estereotipos de género, lo pudimos ver en esta actividad de ponle las partes al cuerpo, donde un ojo con una pestaña súper rizada se la ponían al cuerpo que supuestamente era de mujer, la pierna peluda se la ponían al hombre, el brazo que estaba muy fornido al hombre, etcétera. Y se hace mucho énfasis en los estereotipos de belleza. También mostraron tener conocimiento sobre diversidad sexual, porque en esta misma actividad, cuando les preguntábamos, ¿y no podía ser al revés? ¿No podría la mujer también tener una pierna peluda, o el hombre una pestaña rizada, o las uñas pintadas, o esto, o aquello? Nos dieron toda una cátedra sobre transexualidad. Aquí es importante, por ejemplo, rescatar que hay una matriz de inteligibilidad heterosexual y que las criaturas, las niñas y los niños, performan el género. Les da vergüenza no cumplir con los mandatos de género. Estar fuera de ellos no es deseable. Hay un orden binario jerárquico del sistema sexogénero y está tan normalizado que obviamente es impredecible y es imperceptible, perdón. Y como tal,
no se elige, está, digamos, dado por las circunstancias. Los niños saben quién, con qué y con quién hablar de ciertos temas. Adelante. Por otra parte, también podemos ver en las actitudes esta matriz jerárquica binaria, en donde las niñas muestran vergüenza de hablar en voz alta de ciertos temas. Las preguntas recurrentes de ellas son la menstruación, lo que remite a reproducción, y hay una regulación de lo que se dice y cómo se dice. Se oculta el hecho de que tienen cierta información. Por el contrario, los niños se reían, hablaban de lo que sabían, las niñas se mostraban tímidas sobre sus procesos, sobre sus cuerpos. Los temas recurrentes en los niños eran sobre erección, sobre eyaculación, lo que nos remite pues a que ellos sí hablan de placer. Había una presunción de inocencia porque nos preguntaban que de dónde venían los bebés. Recuerdo hacer una pregunta, ¿podrían decirme el origen de mi creación? Y ya cuando hablábamos, pues era evidente que sabían de dónde venían los bebés. Hay una fuerte influencia de la religión judeocristiana en la educación sexual de niñas y niños, porque muchos de ellos hacían referencia al origen de la vida por Adán y Eva. También, pues lo que ya mencioné, desde la segunda sesión se presentaron situaciones referentes a violencia sexual, cuestiones que, según los datos que tenemos hasta el momento, en España no se han presentado como tal estas situaciones. La que sigue, por favor. Aquí están las fotos de lo que ellos trabajaron en el cierre sobre embarazo, sobre métodos antifecundativos. La que sigue, por favor. Infecciones de transmisión sexual, etcétera. La que sigue, por favor. En cuanto al profesorado, aun cuando ya lo mencioné, que desde los 70 tenemos en la currícula este tema, las maestras y los maestros dicen que no se sienten capacitados, que de hecho no les ofrecen capacitación de manera constante para estar preparados para dar este tipo de información. Existe una actitud muy adultocentrista por parte de algunos miembros de la comunidad del profesorado, y se ve muchísimo la diferencia de la persona adulta que acompaña a los grupos. Había una maestra súper informada, súper dispuesta emocionalmente, etcétera, para trabajar con las criaturas, y este grupo trabajaba de una manera impresionante, tenían muchísimo conocimiento sobre el tema, a diferencia de los otros grupos en donde, sobre todo en uno de ellos, había una renuencia a participar por parte de la maestra, siempre estaba evadiéndonos y tenía una actitud sumamente adultocentrista con las criaturas, y por ende ellos mostraban poco conocimiento, como muchas ganas de cuando nosotros estábamos ahí salir, porque cuando estaba la maestra pues no tenían oportunidad. ¿Persisten conductas machistas en el profesorado? Pues bueno, todos tenemos nuestro lado machista, ¿no? Y esto se vio en la participación que cuando presentamos al equipo de trabajo, eran puras muchachas, los comentarios que hacían el profesorado acá secreteándose, etcétera, comentarios que abiertamente nos hicieron cuando ya nos íbamos, que de hecho el director mencionaba de que también nosotros necesitamos capacitación, ¿verdad? Y yo, pues, de esto se trata este proyecto. También en cuanto al tema de la denuncia, si bien por parte de la directiva se hizo todo lo necesario, ahí en los charlas entre pasillos, pues había renuencia, ¿no? A creer que lo que estaban diciendo realmente estaba pasando. La que sigue, por favor. Por último, con las familias, la sexualidad se reduce a sexo y a reproductividad.
persisten las actitudes adultocentristas en el tratamiento del tema, puesto que existe esta idea de que hay edades para conocer ciertos temas. Existe mucha renuencia por parte de las familias a que el tema sea tratado por personas ajenas al medio familiar. Se ve el tema como algo aparte, que son más importantes las matemáticas, el español, etcétera. Cuando se trata de tomar decisiones, quienes participan son los hombres. No quiero que mi hija participe porque no son temas adecuados para su edad. Y cuando se trata de hablar de cómo hablan de sexualidad, son las mujeres quienes participaron. La que sigue, por favor. Hay un sesgo religioso en el tratamiento de los temas sobre diversidad y sobre placer femenino. Hay la información que refirieron que tenían sobre sexualidad las familias, dicen que la obtuvieron en la escuela y estaba enfatizada en el cuerpo y en la reproducción. Y lo que dicen que hablan con los niños y con las niñas sobre los cambios físicos o cuando vayan a tener pareja, qué cosas van a sentir, qué cosas tienen que hacer, etcétera. Y mencionaron que ha habido cambios notables, de hecho dijeron que buenos e interesantes respecto a que nosotros empezamos a ir, que hubo como más posibilidad de hablar del tema y que los niños y las niñas les refirieron, mamá, si era cierto lo que me contaste que pasaba, las maestras ya corroboraron cierta información que tú me diste. La que sigue, por favor, lo que obviamente va creando un ambiente de confianza entre las familias. En resumen, podemos decir que pues se corroboran los hallazgos de Barcelona en cuanto a que la existencia de sensitive topics, que refieren Malgoza, Álvarez y Marre, también a la sexualidad gobernada por el género, que habla Malgoza en Sexafin Barcelona, y se mantienen las creencias de que la niñez es inocente, asexual, vulnerable y sin capacidad. Persiste la idea del adulto de que se tiene que preservar la inocencia de las criaturas y que la edad y el género son categorías que gobiernan cómo, cuándo y a quién se le brinda la información. Actualmente estamos trabajando, la que sigue por favor, hemos trabajado en preescolar a través de cuentos, a través de, la que sigue por favor, a través de algunas actividades que se han ido modificando conforme se han transitado nuevos grupos de practicantes. Ahora sí que nos hemos dado cuenta de ciertos errores que habíamos cometido y los hemos ido mejorando. La que sigue, por favor. Y los hallazgos que obtuvimos en la primera aplicación, ahí son, cuando les preguntábamos que de dónde vienen los bebés, los niños tienen conocimiento de que es a través del embarazo. La que sigue, por favor. Los resultados en el jardín de niños es de que tienen conocimiento sobre el embarazo, tienen dificultades para hablar de los órganos sexuales pélvicos externos, obviamente los llaman con nombres diversos, y ya estuvimos ahí hablando de cómo es el nombre, digamos, adecuado o el nombre correcto de los órganos sexuales pélvicos externos. Está muy marcado el asunto del cuidado ante la violencia sexual. Los niños hacen mucha referencia sobre cuidar que no me toquen mis partes privadas. Y estuvimos trabajando que todo el cuerpo es privado y que ellas y ellos tienen derecho a decidir quién y quién puede tocarlos, etc. Hicimos también una actividad en donde hablábamos sobre juguetes y actividades. Y en teoría, los niños y las niñas dicen que no hay juegos de niñas y niños, pero cuando ya pasábamos a la acción, por decirlo así, seguían manteniendo como estos estereotipos de los colores de niñas, colores de niños, juguetes de niñas, juguetes de niños. Las familias han estado receptivas y aquí la dificultad que hemos encontrado es que estamos trabajando en un kinder inclusivo y trabajar con niñas y con niños con alguna condición es bien complicado. La que sigue, por favor, ya para ir cerrando, la que sigue. La que sigue. En cuanto a las reflexiones y desafíos que nos hemos encontrado en estos
2 años y cacho, es de que el trabajo etnográfico, puesto que no somos antropólogas, ha sido bien complicado el llevar los registros, hacer los diarios de campo, nos ha costado bastante trabajo. Aun cuando tenemos ciertos conocimientos de eso, pues ahora sí que ver a más allá de lo obvio nos resulta bastante complicado. Fue un acierto para nosotros a llevar a cabo la capacitación en violencia sexual. También tenemos la ventaja de tener el aval de la Secretaría de Educación Pública. El trabajo con las familias y el profesorado en la primera aplicación pues quedó en stand-by. Por fortuna, en esta última aplicación que estamos llevando con el preescolar, ya hemos transitado hacia trabajar con las familias y el profesorado, y eso ha sido una cuestión bastante significativa. Resulta viable unir esfuerzos desde el norte y el sur global para intercambiar experiencias, puesto que hay muchas convergencias. La que sigue, por favor, ya para concluir, llevar a la práctica lo que está en papel resulta todo un reto. Les digo, desde los 70 tenemos educación sexual en la currícula, pero a más de 30 años seguimos todavía con muchas limitaciones. El adultocentrismo también es otra de los grandes retos a vencer. Ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales también es otra de los grandes retos. Ver esta capacidad de agencia que ellas y ellos tienen desde edades muy tempranas, sobre todo ahorita que estamos trabajando en preescolar, es así como que, es que están muy chiquitos, es que ni saben hablar. Y yo les digo, es que la educación sexual integral se inicia desde el día 1 de vida, inclusive desde antes, desde que están en el vientre, uno ya tiene ahí expectativas y demás cosas puestas sobre si tiene pene o si tiene vulva, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar desde siempre. Y por último, entender la otredad es también todo un reto, esta cuestión de trabajar con el otro y no de el otro. Y pues también el hecho de que nosotros no queríamos soltar el control fue uno de los grandes retos. Y pues hasta ahí le dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roselia. Gracias por esta participación y compartir esta experiencia de impacto social, igual que la de Zenaida. Muchas gracias a ambas y me parece que también es un ejercicio de reflexión este estudio comparativo. Roselia hacía una comparación y reafirmaba, ¿no?, lo que han encontrado en el contexto de Barcelona y que también son resultados compartidos para el estudio realizado con la niñez de Ciudad Juárez, y también han identificado como aspectos que se pueden ir profundizando. Un aspecto de esta investigación me parece que hay que subrayar es la participación de diferentes actores, como es, bueno, los principales que son la niñez, pero también la inclusión de las familias y diferentes actores como es personal de la institución educativa en la cual está la niñez. A continuación si les parece, vamos a compartir algunas preguntas detonadoras que nos gustaría que ustedes nos compartieran también su reflexión al respecto, y aprovecho también para saludar al auditorio, estudiantes de posgrado que van a también aprender y a reflexionar respecto a estas experiencias, a todas las que nos siguen en las redes sociales también, muchas gracias por su participación, por seguir este canal. Y bueno, la primera pregunta sería, Zenaida y Roselia, ¿qué elementos consideran como los más importantes para determinar el impacto social de los proyectos de investigación? Zenaida, si gustas compartir tu reflexión al respecto, por favor. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias, Rosaelia, por la presentación. ¿No? Es muy interesante ver, ¿no?, que en contextos sociales diferentes, ¿no?, a tantos kilómetros de distancia, al final encontramos hallazgos, algunos diferentes, unos similares y otros idénticos. Y entonces, para retomar tu pregunta, Perla, de qué elementos considero lo más importante para determinar el impacto social de los proyectos de investigación, pues en realidad
yo creo que es una pregunta más compleja de lo que parece al principio, ¿no? En el sentido de que no podemos mirar todos los proyectos de investigación de la misma forma. Y dependiendo mucho de la metodología que están usando, pues este impacto lo deberíamos medir de una forma u otra. Pero yo creo que en caso del proyecto Sexafin, como mínimo aquí en España, uno de estos impactos es el empoderamiento y la decisión informada. ¿Y cómo lo hemos llegado a determinar, no? Porque esto es al final, ¿no? ¿Cómo lo determinas? Pues para nosotros nosotras fue ver cómo han crecido estos niños y niñas con nosotros dentro del proyecto y cómo su discurso, ¿no? Ha ido también cambiando a lo largo de los años. Y ahora que hemos empezado también a trabajar en secundaria, hemos ido a un centro donde han habido niños y niñas de escuelas que habíamos trabajado antes. Y cuando te dicen, yo a ti te conozco, ¿no? Tú eres de Sexafin. Y ves, más allá de que te sientes muy bien que te han reconocido, porque no suele pasar mucho que te reconozcan, ¿no? Porque el verano es un año, en edad escolar, pero sí que ves que ha cambiado el discurso, ¿no? Ya no hablan de la sexualidad solo de prácticas sexuales, nos hablan de consentimiento, nos hablan de muchas otras dimensiones. Y creo que una forma de determinar, ¿no? Este impacto social es poder, sí se puede, porque en muy pocos casos puedes, ¿no? Llegar en estos momentos de volver a reencontrarte con los participantes del estudio y ver cómo están a lo largo de un tiempo, ¿no? Porque muchas veces estos impactos no son inmediatos, tiene que pasar un tiempo, reflexionar y luego, pues, no sé, hay veces que dices, ah, vale, era esto, ¿no? Y caes como en estos momentos. Y bueno, no sé si he respondido a la pregunta, pero creo que depende mucho, ¿no? Esto de la metodología. Sí, claro, en este caso la investigación acción, que en los estudios cualitativos es uno de los diseños que tiene mayor impacto precisamente porque su objetivo principal es la transformación social. Y me gusta, y esto tiene que ver o da cuenta con lo que tú señalabas, de que has visto crecer en los discursos, incluso posiblemente también en los dibujos, que hay más elaboración, en las narrativas, en las respuestas, y me parece que es muy significativo esta parte y también cómo ya te identifican, que ese es un gran logro. Gracias, Enaida. Y también me gustaría invitar a Rosaelia, por favor, respecto a qué elementos consideras importantes para determinar el impacto social de este proyecto de investigación. Por favor. Sí, coincido con Zenaida en cuanto al enfoque que tenga la investigación. De pronto, la medición de impacto suena mucho a cuantitativo y de pronto en lo cualitativo resulta un tanto más problemático medir este impacto, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los elementos fundamentales para llegar a pensar si es significativo o no la investigación dentro de un contexto cualitativo es la pertinencia de ello para la comunidad, que en una primera instancia la persona investigadora o el equipo investigador haya puesto sobre la mesa para la comunidad su caja de herramientas para que pueda ser utilizada y que finalmente quienes decidan qué y cómo se va a investigar sea la comunidad y que esto lleve a un buen puerto al final del día, pues la investigación, ¿no? Que sea más bien investigar con los otros que investigar de los otros. Exacto, y también creo que el hecho de que participen diferentes actores, actoras en estas investigaciones es una invitación. El hecho de que ustedes pongan en la mesa este tema que puede resultar muy inquietante para las instituciones, incluso para las familias o para quienes participan en el estudio, los niños, las niñas, etcétera. El hecho de que ustedes pongan en la mesa estos temas es una invitación a la reflexión, al autoconocimiento, a identificar áreas de oportunidad. Por ejemplo, Rosalia mencionaba que en la institución los profesoras han identificado pues que ese tema tal vez no se habla y que necesitan capacitación. Entonces, creo que esa es una
una aportación de esta investigación, también el hecho de que esta crisis que puede llegar a tocar estos temas que pueden resultar sensibles, permite la toma identificación de necesidades, pero también la toma de decisiones institucionales, incluso que trastoca dinámicas familiares. Y me parece que eso es también impacto social. Vamos a la siguiente pregunta que me gustaría compartir con ustedes, Zenaida y Rosalia. ¿Qué aspectos consideran ustedes que son los más valiosos de colaborar con diferentes perfiles en sus equipos de trabajo? Por favor, Zenaida. Micrófono. Ay, gracias, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias por la pregunta. Voy a retomar un poco un punto que mencionó Rosaelia antes, ¿no? Y es que desde la antropología justamente esta mirada, ¿no? de diversidad muchas veces que tiene, ¿no? Y de no mirarlo todo de solo una perspectiva, quería mencionar que con equipo de trabajo yo creo que deberíamos considerar también a los niños y niñas, ¿no? Hablando de nuestro proyecto. Y las familias y los profesores, porque son parte, ¿no? Y es lo que decía la Rosaelia. No investigamos investigamos con y por. Entonces, ¿no? En esta idea, ¿qué es lo más valioso? Pues es el cambio de mirada. No, el hecho de tener la posibilidad de ver la misma cosa de muchísimas perspectivas, yo creo que nos ayuda mucho más a entender lo que estamos viendo y de poder analizarlo de una forma holística, ¿no? De más puntos de vista, y que yo creo que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? de esta metodología, que al final estamos coanalizando. No, a veces podemos hacer incluso hemos hecho ejercicios donde hemos mostrado dibujos a los propios niños y niñas y han analizado lo que están viendo. O los hemos ayudado a convertirse en antropólogos, que realmente ha sido solo ofrecerle el espacio y las herramientas. Y creo que la mirada, este enfoque sería lo más valioso. Gracias, Zenaida. Sin duda, esta aportación y esta mirada que es enriquecedora en la multidisciplina, en la transdisciplina, y que también como investigadoras nos retroalimenta, nos cuestiona, nos nutre, también incluso desde las técnicas que vamos a utilizar para obtener información, el dibujo, la entrevista, el juego, es una invitación como investigadoras, como desarrollar ciertas competencias y aprender y poner en el lugar a los niños, a las niñas, en el lugar de los grandes maestros, nuestras grandes maestras también, y desarrollar habilidades. Gracias, Zenaida. Y Rosalia, ¿qué te gustaría compartirnos al respecto? Pues en primera que es bien complicado trabajar en equipo. Cuesta bastante trabajo de pronto como desarraigarte de tus creencias y empezar más a pensar por qué estoy creyendo esto que creo, ¿no? Y cómo el ver a la otra persona, el tratar de entender desde dónde está posicionada también, cómo su subjetividad toma un papel sumamente importante en lo que cree, en lo que piensa, en lo que hace y demás, pues es como bien lo mencionan y coincido con ustedes de que es sumamente enriquecedor escuchar a las criaturas hablar de qué significa para ellos, por ejemplo, el amor, qué significa la amistad, y que te cuentan unas historias acá maravillosas, y tú dices, yo nunca lo había pensado así, porque tenemos esta visión sumamente adulta de muchas cosas, ¿no? Como la cuestión del placer, que mencionaban allá en España, es que comer pizza, y a mí nunca en la vida me hubiera pasado que placer tenía que ver con comer, ¿no? Entonces, sí me parece algo sumamente enriquecedor el poder compartir con personas de otras disciplinas que nos ayudan a ver cosas que no veían. En lo particular, a mí me costó mucho trabajo trabajar desde lo antropológico. Por fortuna, Bruna siempre estuvo ahí al pie del cañón para ayudarme a entender cosas. Otro colega de acá de Ciudad Juárez, Luis Monarres, también me daba unos zarandeadas, por decirlo así, para que yo lograra entender ciertas cosas, ¿no? Como todo esto de, estás trabajando con los niños, ¿cómo le vas a hacer para esto? ¿Cómo le vas a hacer para aquello? ¿Cómo le vas a hacer para...? Y yo así de, híjole, no sé, pero lo voy a investigar.
Entonces, me parece sumamente enriquecedor este trabajo en equipo desde la investigación a acción. Muchas gracias a ambas. Y esto tiene también que ver con la siguiente pregunta que me gustaría compartirles. Y en ese sentido, ¿qué les gustaría resaltar como aprendizaje de este proyecto, tanto en el rol que tienen como investigadoras, pero también como un aprendizaje personal? ¿Qué aprendizaje pudiesen ustedes compartir que ha sido potente de este proyecto para ustedes como investigadoras, como mujeres, como personas? Por favor, Zenaida, adelante. Muchísimas cosas, pero por todos lados. Y no voy a ir por cada una. Como investigadora, yo creo que el trabajo con niños y niñas me ha desarrollado la habilidad de poner preguntas, pero impresionante, porque te pillan tan por desprevenido que muchas veces, ¿no? Justamente este mecanismo de ¿qué les voy a decir? Porque no quiero decir una barbaridad. Y tener esta herramienta de la pregunta a mano va estupendo. Entonces creo que a nivel de investigadora desde la antropología, esto de improvisar preguntas ha sido el mayor aprendizaje y también esta habilidad de cuestionar todo, pero que digas, es que no se cree nada de lo que decimos hasta que no lo partimos en mil trocitos y lo volvemos a reconstruir juntos. Y luego como persona sí que me ha ayudado mucho ver la sexualidad de otra forma, ¿no? Un poco también lo que comentaba antes, Rosa, de las creencias personales, ¿no? Y creo que aquí ha sido, ¿no?, desconstruir lo que creo y reconstruirlo y volver a desconstruirlo otra vez, porque con cada frase que te llega o verbatim, pues dices, uy, yo he hecho esto en algún momento de mi vida, yo he dicho esto. Igual esto en ese momento no lo veía como un comentario machista, ¿no? Como decías tú también, Rosa, todos hemos tenido el momento un poquito. O este comentario igual es racista y ahora lo veo así, pero antes no lo veía. No, porque no tenía las herramientas y acompañar a ofrecer herramientas también me ha empoderado a mí como persona y a mí como mujer, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la regla, por lo mucho que tú lo lees y te lo dices a ti misma, no debe doler, lo tienes tan, no tan dentro que hasta que no llegas a convencer a las niñas que no debe doler, como que te convences también a ti mismo. Yo creo que también esto ha sido uno de los grandes aprendizajes. Qué bonito, coaprendemos. Sí, totalmente. Y también lo que decía Zenaida hace un momentito era precisamente la deconstrucción, y quisiera recuperarlo. Cómo deconstruimos nuestras creencias, incluso en investigación también, pero también en la vida personal estos temas tan sensibles trastocan nuestras representaciones también del cuerpo, de la sexualidad, etcétera. Y qué bonito que los niños, las niñas sean parte de este proceso personal de ustedes también. Gracias, Zenaida. ¿Sí? Claro, es que pensamos, ¿no? Muchas veces en las niñeces, en esta idea de la protección y como que ellos tienen sus propios mundos culturales y creo que uno de los grandes beneficios de este proyecto es que te dejan una entrada en estos mundos. Y ahí llegas a entender muchísimas cosas desde su propia perspectiva, sin mi mirada adulta. No me ayuda a sacarme las gafas de adulto. Y nada, esto era lo que quería añadir. Gracias, Perla. Exacto, ¿no? A ti, muchas gracias, Zenaida, y quisiera recuperar lo que dijiste de las gafas. Hay que, con más frecuencia, creo que por bienestar, habría que ponernos más seguido las gafas de los niños y de las niñas. Gracias por esa invitación, Zenaida. Vamos a escuchar entonces a Rosadelia. ¿Qué te gustaría compartir? Bueno, voy a ser un poco repetitiva, pero primero que todo, aprender a trabajar en equipo. Soy medio individualista para algunas cosas y eso implica la cuestión de que me gusta trabajar a veces sola, pero aquí forzosamente había que trabajar en equipo y he aprendido muchísimo del trabajo en equipo. La otra es, pues soy medio control freak, entonces dejar el control ha sido uno de los grandes retos y aprendizajes que me ha dejado este proyecto.
la cuestión de aprender a investigar con el otro también ha sido uno de los grandes aprendizajes, de visibilizar mi colonialismo interiorizado y no querer ir a colonizar con lo que yo creo y lo que yo pienso, ni tampoco a señalar lo que las otras personas creen, sino entender por qué creen lo que creen, desde dónde están posicionados, ¿no? Eso ha sido uno de los grandes aprendizajes, porque, híjole, nos encanta andar con el dedo señalador de, ay, no, es que dijo esto, es que dijo aquello, y hasta hacerle aprender también a hacer poker face, ¿no? Cuando trabajamos con las familias, cuando trabajamos con el profesorado, porque no estamos ahí para juzgar absolutamente a nadie. Obviamente, cuando nos damos cuenta de situaciones que transgreden la ley, etcétera, pues sí, hay que actuar por los medios legales pertinentes, pero de ahí en más, pues no andar con nuestro dedo de juez. Ese es uno de los grandes retos. Y la cuestión de la necesidad tremenda de despatriarcalizar y de descolonizar el conocimiento, quitando las jerarquías, ¿no? Que, híjole, cómo cuesta. Gracias, Rosaelia. Mencionaste como aportación, como investigadora y también en una dimensión personal, la importancia de trabajar en equipo. También quisiera subrayar algo que mencionaste, y es no juzgar. Y es esa actitud con la que tenemos que ir a hacer trabajo de campo. Con esa disposición, con esa apertura, con esa flexibilidad, y más cuando se trata de niños, niñas, que es un mundo fascinante y que vamos a encontrar múltiples sorpresas, y son una invitación a la espontaneidad también en la investigación. Podemos tener un guión, pero la flexibilidad que tenemos que ir con la que tenemos que presentarnos en la vida cotidiana cuando hacemos investigación, implica, como bien dices, atinadamente, y lo comparto, no juzgar, también despatrializar, descolonizar, que también es de las aportaciones que consideras más relevantes de esta investigación en tu vida como investigadora y como persona. Y también quisiera recuperar que estos temas que ustedes están abordando y este grupo, también mencionaban en algún momento de la exposición, no considerar a la niñez solo como una etapa de vida, sino con un grupo poblacional con necesidades específicas que demandan cierto abordaje y destronar una mirada adultocéntrica y ponerlos en el centro a ellos, a ellas, a este sector, y trabajar con, por y para la niñez. Quisiera también señalar que uno de los grandes aprendizajes que los niños y las niñas nos comparten es que la investigación es divertida. También es divertida. Y claro que tiene impacto social. Agradezco la participación de Rosaelia, felicitarla por el trabajo arduo que ha realizado, también al equipo con quienes ha trabajado, a Zenaida y a todo su equipo también. Muchas felicidades por compartir esta experiencia. Y bueno, a todo nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos, por estar en esta actividad. A los y las estudiantes de posgrado que ven este material de divulgación científica, gracias. Que tengan excelente día, tarde, que estén muy bien, y recordar que la investigación y estos intereses comunes nos unen. Muchas gracias. Gracias, Rosaelia. Gracias, Zenaida. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a Isis por este evento también. Un abrazo. Gracias. Gracias.